presenta wowmx.tv. Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu. Gracias a Male, a Kenneth, a Edgar, a Arturo, a Fer, a todos los que hacen posible este programa, gracias por ser nuestra casa. Aztele TV y Wow MX TV en México. Es un placer poder estar aquí un lunes más, lunes de Bien Integra, para poder compartir, gracias a toda la audiencia que nos hace favor de regalarnos su preferencia, de acompañarnos y de compartir los programas, porque la intención es que lleguen a muchas personas para que sean de beneficio. Así es que el día de hoy, nuevamente muy contento, y digo nuevamente porque soy muy agraciado y estoy muy feliz de que habitualmente pueda yo tener a la mejor institución de América Latina y de Hispanoamérica, casi del mundo, en tema de prevención y tratamiento de las adicciones, Centros de Integración Juvenil. El día de hoy, pues, muy complacido de tener a una mujer preparada, capaz, que nos va a regalar mucho de su conocimiento para hablar de la percepción social de lo que es la adicción, cómo funciona, qué es lo que pasa y qué es un poco de mitos y de realidades y cómo es todo este tema. Y ella es médico general por la Universidad Juárez del estado de Durango, maestrante por Centros de Estudios de Superiores del Noroeste, en maestría de Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de Adicciones, médico de la Unidad Operativa Durango de CIJ desde el 2018, desde 2008 al 2011, director actualmente del Centro Regional de Durango de Centros de Integración Juvenil, 2012 a la fecha, y catedrática de la Universidad Juárez del estado de Durango, nada más, del 2005 al 2013, se dice fácil, pero hoy nos acompaña la doctora Cristel Márquez. Muy bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Horacio. Muy buenas tardes a tu audiencia. Es un placer para mí estar aquí en este espacio. Agradezco la invitación y pues que sea enriquecedor para todos nosotros el compartir esta información de lo que hoy por hoy se piensa desde la sociedad, lo que es la adicción. Sí, claro. Muchísimas gracias. Es un placer. Y bueno, pues eso, ¿qué entendemos por la percepción social? ¿Cómo es qué entendemos por una adicción? ¿Cómo la vemos? ¿Qué es lo que habitualmente concebimos de eso? ¿Qué piensas? Muchas gracias, Horacio. Mira, yo te quería compartir precisamente esta temática por el hecho de que toda la complejidad que hemos vivido en estos últimos años como sociedad ha hecho que se polaricen las temáticas en el sentido de quién está a favor, quién está en contra, de que sí, a quién le vamos, a quién no, que si el Chivas o el América, etcétera, ¿verdad? Pero creo que esta temática de las adicciones, con todo respeto lo menciono, hay un concepto erróneo de lo que realmente se percibe como la enfermedad de la adicción. Para empezar, me gustaría aclarar, si me lo permites, Horacio, hablar de una adicción no es hablar meramente de un consumo de drogas. A decir de Echeburúa, cualquier conducta placentera en el ser humano puede ser susceptible de adicción, Horacio. Entonces, si nos preguntamos qué condiciones son placenteras para el ser humano, híjole, pues, si te pregunto qué te da placer en la vida, uy, yo creo que la lista es interminable, ¿no, Horacio? O sea, nos podemos ir desde la ropa, el trabajo, la pareja, el ejercicio, el sexo, el internet, la comida, las compras, el juego, miles de cosas. La lista yo creo que sería infinita de condiciones placenteras en el ser humano. Y creo que ahí radica precisamente el concepto de tener un trastorno o una dependencia a algo que puede llegar a ser placentero para el ser humano. Entonces, por eso concibo que la percepción que se tiene a nivel de la sociedad de lo que es la enfermedad de la adicción no está completamente clarificada y se tiene un estigma muy fuerte, porque si hablamos de que la adicción es la dependencia que se tiene tanto psicológica como físicamente a una conducta, pues nos quedamos cortos en pensar que el adicto es solamente el que consume drogas. Podemos ser adictos a muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo partimos desde ahí,
creo que socialmente tenemos que ser responsables en informarnos de qué se trata la adicción, para con ello dar ese siguiente paso de cómo atenderla. Así es. Sí, desde luego hemos platicado y compartido muchas veces y siempre lo podemos ver, ¿no? Porque el estigma sobre el tema del consumo de sustancias es, creo que de pronto enorme cuando hoy el alcance que tienen y la posibilidad, la oferta que existe es enorme en el mercado, especialmente en el mundo para todos, pero especialmente creo que para nuestros adolescentes es un tema sumamente complejo porque están en una condición, pues en general de vulnerabilidad, no porque sean menos capaces, pero pues hay unas condiciones, ciertas situaciones que ya platicaremos y comentaremos, que los hacen un poco más vulnerables, ¿no? Pero esta oferta, este estigma que se da ante el consumo de sustancias, pues tiene un estigma muy particular, cuando en realidad podemos, como bien dices, ¿no? Ser adictos a la comida, ser adictos al teléfono celular, ser adictos a las redes sociales, a las relaciones, al sexo, al juego, a una serie de eventos que nos producen este placer, ¿no? Pero ¿qué piensas tú del estigma que existe específicamente para las personas que tienen el consumo de sustancias, por ejemplo? Creo que es un tabú bastante fuerte, Horacio. Se ha conceptualizado en el consumo, en el trastorno por dependencia a sustancias, como una enfermedad que se sale de la norma y que es una persona que no es capaz de tener una fortaleza mental, como si fuera algo que nosotros pudiéramos dirigirlo hacia el cuerpo y decirle, ya garganta, por favor aliviánate y no te enfermes, ¿no? O sea, vamos a salir de esto, ¿no? Creo que esa percepción que se tiene desde la falta de lo que es la enfermedad como tal, un adicto no es consumidor de drogas por decisión, no es porque diga, me voy a enfermar y voy a tener todas estas condiciones. Es una complejidad, es una cuestión multifactorial de muchos aspectos que hay que indagar desde el aspecto físico hasta el mental para saber qué se tiene al respecto de una enfermedad. Y lo primero, y yo lo abordaría de esta manera, la sociedad creemos que una persona consumidora de drogas es una persona débil, es una persona fuera de sus facultades, o a lo mejor el indigente que anda ahí en la calle hablando solo o que no tiene una adecuada situación mental. Y la realidad no es así, ahora sí. La realidad es que cualquier persona es susceptible de presentar una enfermedad al consumo de sustancias. Y me voy a las sustancias, no a las fuertes o duras o a esas ilegales que conocemos como cristal, cocaína, tiner, resistol, chemo, todo lo que se conoce como estas fuertes, ¿no? Me voy simplemente a las legales, al alcohol y al tabaco, que son la puerta de entrada, como todos lo sabemos, y la droga de inicio. Y no se tiene esa percepción. Yo muchas veces les pregunto a los pacientes y a los familiares, ¿qué pasaría si tú vieras a un chico afuera de una escuela fumando un cigarrillo de tabaco? Pues la respuesta casi siempre es, pues de su vida no, o sea, como que no hay problema, no lo vemos. Pero les pregunto, ¿y si ves a ese mismo chico fumando cristal? No, espérame, o sea, ahí sí ya es como que, ahí está mal, ¿no? Y creo que socialmente tenemos ese mal concepto de que algo está grave, entonces sí está enfermo. Si todavía es alcohol, si es tabaco, si es poquito, pues no es tan enfermo. Entonces, creo que habría que psicoeducar a la población para poder percibir la enfermedad desde el inicio, no cuando ya todo el mundo podemos ver lo enfermo que se está, ¿no? Claro, y esto que comentas es importantísimo, ¿no? Entender que el alcohol y el cigarro sean legalmente permitidos, no dejan de ser drogas, no dejan de ser sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central y que tienen una serie de consecuencias en el consumo que habitualmente pues son el consumo de sustancias más fuertes, ¿no? Así es. Pero esta socio y psicoeducación social que tenemos que ir preparando y tenemos que ir, yo recuerdo, tú eres muy joven, pero yo estoy un poco más mayor, y yo sí me acuerdo que en la calle nos veían fumar y nos decían que qué bárbaro, que era terrible y que no estaba bien. Pero creo que era más desde una percepción social que desde un entender que podía haber un daño al cuerpo por una situación condicionante, porque el cigarro, si bien no tiene
una manifestación como la puede tener el alcohol y la mayoría de las otras sustancias, pues tiene un efecto, ¿no? Tiene muchos efectos, quiero decir, y ahí está, ¿no? Pero, ¿cómo ves este tema, por ejemplo, no? Híjole, yo creo que si nos enfocamos en lo que la sociedad etiqueta, juzga o reconoce como enfermedad, es como cuando yo le expreso a los pacientes y a los familiares, con todo respeto, que me preguntan, doctora, vengo a ver si sí lo internamos o no, porque ya me dijo la comadre que internó a su hijo y que estuvo peor, ¿no? Entonces, desde ahí, desde empezar con a quién nos dirigimos, a buscar esa opinión, a saber si es o no esa percepción adecuada. Creo que la sociedad ha sido muy permisiva, Horacio, en el tema del consumo de drogas. Y lo digo con todas sus letras. Ha sido la sociedad quien ha permitido el aumento, vamos a poner un ejemplo, en el consumo de las mujeres, por ejemplo. Hace 3, 4 décadas, socialmente, no era bien visto ver a una mujer fumando en un evento social o en un evento público. Era todavía etiquetado como de, ¡ay, cómo está fumando! O sea, en esa transversalización de género que a lo mejor en el hombre era como, pues le daba cierto cliché. Y hoy por hoy te pregunto, Horacio, ¿qué pasa si una mujer está fumando en una cuestión social? Creo que hasta le da esa parte de cliché a la mujer cuando hace décadas no era bien visto. Y hoy, socialmente, ya no está mal visto que una mujer esté fumando o que una mujer esté consumiendo alcohol. Por eso te comento que sí es una responsabilidad social el informarnos al respecto, porque como sociedad lo estamos permitiendo y no debemos de permitir esa situación porque va a avanzar, Horacio. Las tendencias y la prevalencia en esa situación, las estadísticas nos lo dicen, las encuestas nacionales, toda la situación de permisividad social que se está teniendo frente al consumo de drogas es para seguir permitiendo que esto avance. Y creo que estamos en un momento ya emergente para frenarlo. Sí, sí, desde luego. Fíjate que este tema de, pues, en lo que está ahora muy pues en el escenario de legalizar, ¿no? Las sustancias, legalizar marihuana y algunas otras sustancias, pero especialmente el tema de la marihuana. Y justo platicaba aquí con el director de Torreón respecto al tema de la percepción que existía con el tema de la marihuana. Y la marihuana es una planta que tiene una serie de características muy benéficas para muchos tratamientos, pero siempre, como les decía yo, y lo he comentado, lo digo en mi consulta y lo digo en todos los lugares, que es, bueno, la marihuana tiene condiciones y características que no es, desde mi perspectiva, no es benéfico fumarla. Es mejor consumirla a través de cocina canábica que tiene características que no activan el THC y una serie de condiciones, ¿no? Pero sin entrar en este tema, quiero decir, el punto importante es qué tanto lo ponemos al alcance de nuestros adolescentes y de nuestros adultos y de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto hacemos esta accesibilidad? Desde luego, las sustancias y las plantas naturales, ¿no? La marihuana y el peyote y muchas sustancias están ahí y las hace la naturaleza y pues tienen una razón de ser. Pero ¿qué tanto podemos acercarlo a nuestra sociedad con esta facilidad? Que creo que es lo que tendríamos que cuidar. Como otras cosas, que ahí me gustaría que tocáramos un poquitín, pues esto también de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Alimentos y sustancias, ¿qué tanto es benéfico ponerlos tan al alcance, ¿no? Yo creo que aquí ya vamos a tocar unas fibras mucho más sensibles, si me lo permites, Horacio. Sí, por supuesto. No es tanto el hecho de que estén al alcance o no de nuestros adolescentes o de nuestros jóvenes, no es el hecho de que estén disponibles, no es el hecho de que haya información de los beneficios, es el hecho de que no se hace el contrapeso con una formación, con una educación en valores, con un proyecto de vida establecido, con un equilibrio en una salud física y mental, para poder dejarlo precisamente como derecho al libre albedrío de quién decide sí o quién decide no. Pero estamos exponiendo a la juventud a decir, aquí está este tema, sin hacer el contrapeso de todas las condiciones que conllevaría como consecuencia si deciden inmiscuirse en esa situación. Porque aquí yo te diría, si vamos a conocer los beneficios, también vamos a conocer
lo tóxico que es y lo que me llega a producir a ese sentido. Entonces creo que como padres, como criadores o tutores, no nada más se tienen la responsabilidad de decir, sí, ahí está, así como damos el dinero de compartir para hacerlo, pero también tenemos la responsabilidad de informarnos y ponernos a la par en el lenguaje de las adicciones, como lo está haciendo ahorita la juventud. Yo le platicaba a unos padres de familia, que recuerdo mucho el caso porque la mamá, pues ya sabes, cuando hay una detección del consumo en un integrante de la familia, pues hay el despertar, como decir, ¿en qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Y me preguntaba esta madre de familia que por qué no se habían percatado, por qué no se habían dado cuenta y que cómo le hacía y que de qué manera. Y yo hice una simple pregunta. Le comenté a la señora, le dije, señora, ¿usted conoce la marihuana? No, doctora, no. Pero hasta espantada, ¿no? Su reacción fue como que, ¿cómo se le ocurre que yo la voy a conocer, no? Entonces le dije, ¿y no considera usted importante conocerla para saber qué decirle a su hijo? Porque le está diciendo no sin saber por qué. Así como se le dice sí, aquí está el dinero, y me voy a otro ejemplo, ¿cuánto cuesta consumir, no? Y que hay muchos padres de familia, y de una manera sorprendente, Horacio, que estoy segura que también lo percibes en tus terapias, que desconocen temas tan básicos como dónde, cómo, cuánto cuesta, cómo es, porque ni siquiera sucede. Te voy a compartir una anécdota que ahora sí, como dicen por ahí, no es chiste esa anécdota. Llegó una paciente, un familiar de un paciente con un heater, llevaba la pipa, ¿no? Esta que se utiliza para el consumo de algunas sustancias, principalmente la marihuana, de estas ya modernizadas, ¿no? De vidrio, de colores, que al momento de generar el calor, pues cambia de color, etcétera. Y llega la mamá consternada y me dice, me lo pone en el escritorio y me dice, doctora, ¿qué es esto? Y dije, bueno, señora, pues mire, ahora sí que siéntese y vamos a platicar, ¿verdad? Le empiezo a explicar. Nada más se agarra la frente y me dice, doctora, yo se lo lavaba y se lo iba y se lo ponía en su cuarto porque no sé qué es. Sí. Wow. Entonces, si nos vamos a ese punto, Horacio, creo que hay una falta de responsabilidad a nivel del entorno familiar. Y yo ya no nada más hablo de los padres, hablo de todo el entorno. Sí tenemos que informarnos, pero de todo, no nada más de los beneficios, de todo lo que conlleva la sustancia. Tenemos que hacer especialistas a la sociedad en el tema para que puedan entonces sí tomar una decisión. Exactamente. Yo siempre digo una cosa, digo, las drogas matan, la ignorancia mata más y lo que más nos mata es la indolencia. Así es. Ser ajenos al problema. Entonces, desde luego creo que la información es poder, la información, chicos informados y adultos informados tomarán mejores decisiones, informados en realidad, como dices tú, ¿no? Es decir, una información completa. Beneficios, perjuicios, cuál es la visualización de todo el problema en general, conocer todos los costos, de quién, dónde se vende, ¿no? Porque luego les digo, pues es que te sorprenderías que lo venden en los puestos de revistas de la esquina, o sea, perdón, digo, no quiero decir respecto a un tema, pero lo venden en los puestitos y lo venden en las tienditas y afuera de la escuela, pero ¿cómo? Pues sí, cada vez se los acercan más, ¿no? Y te comparto otra cosa, Horacio, yo creo que con todo respeto te lo menciono, creo que ya estamos obsoletos en pensar que la venta de las drogas está en la esquina. Ya no se necesita salir, Horacio, ya a través de un WhatsApp, a través de un repartidor, a través de iconos o emojis con el tipo de sustancia, hay una venta y una distribución bastante importante a nivel de estas herramientas o plataformas digitales. Ya ni siquiera es necesario acudir a un lugar. Entonces, creo que el mayor problema, y si hablamos de esa complejidad del abismo que hay ahorita intergeneracionalmente, estamos principalmente en esa ignorancia, como mencionas, que es la que nos está matando, porque desconocemos ya ni siquiera los efectos, deja tú eso, precisamente lo que estás mencionando, cómo la consiguen. Claro, la forma Están tan avanzados los jóvenes en ese tema, que creo que los adultos nos quedamos bastante atrás en ese tema para poder reconocer los inicios en los jóvenes, ¿no? Cómo se están comunicando ahorita, Horacio, es una cosa increíble.
Sí, sí, el tema de las redes sociales, que esto que mencionas es un tema muy claro, ¿no? De esa relación, de cómo las redes sociales al final del día van permeando. Y este lenguaje, hay un lenguaje especial, es decir, hay comunicación especial, quisiera que nos compartieras que, como ya lo mencionas un poco, ¿no? A través de emojis y de todo esto, pero cómo se hace a través de las redes y cómo lo piden y cómo se estructura todo este tema. Sí, fíjate, hay un artículo muy interesante dentro de nuestra revista nacional, perdón, que CIJ saca de manera permanente. Los invito, más adelante les dejaremos los enlaces para que puedan consultarlas. Son muy interesantes estas actualizaciones. Yo hago una comparativa de esta manera, Horacio, en el tema de las drogas, porque es muy fácil que me lo entiendan así, ¿no? Los familiares. Ahorita nosotros traemos el aparato de teléfono de esos antiguos chiquitos que traía una linterna y nos estamos quedando en ese tema, en la droga. Y los chavos ahorita traen ya no el iPhone 12, ya traen el 20. O sea, estamos completamente distantes en la información de cómo se comunican los jóvenes para poder obtener el tipo de sustancia que ellos quieren. Ya existe un catálogo, nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, más de 800 sustancias nuevas psicoactivas presentes en el mercado. Hablamos de sustancias en donde ya ni siquiera es necesario precisamente esto, entrar en el mercado o en el crimen organizado para la obtención o para ver dónde o qué manera. No, ya se pueden obtener sustancias que pueden realizar yendo a la farmacia, a obtener 2, 3 sustancias, mezclándolas, haciendo, por ejemplo, esta bebida, la Purple Drum, que tuvo un auge hace algunos años bastante importante, que no era otra cosa más que la combinación de medicamentos, de antitusígenos, etcétera. No quiero tampoco proporcionar la información a nivel de idea, pero es importante, ¿no? Entonces creo que hay ese gran abismo entre la información que se tiene ahorita con los padres, porque sí existe la comunicación entre los jóvenes y entre los consumidores, digo, no nada más los jóvenes, ¿no? Sino de cómo se consume. Ya no es referirse a la marihuana como el mois, como la mota, como la verde, como la María, como anteriormente pues, se conocía, ¿no? Y que a lo mejor era del dominio público. Ya ahorita existen infinidad de términos, de emojis, de situaciones que no hacen alusión. Obviamente, si fuera una situación evidente, pues cualquiera lo sabríamos, pero no es así. Existe ahorita una comunicación entre los jóvenes en un lenguaje, ahora sí que nuevo en el sentido de la comunicación para la obtención del consumo de sustancias, y que los adultos o las personas que estamos fuera de esta situación no nos estamos percatando. Y es ahí donde yo me atrevo a decir que la percepción social que se tiene de la adicción está en pañales en comparación con el verdadero problema de salud pública que está ocasionando el consumo de drogas. Y no nada más el consumo de drogas, Horacio, la adicción. Ahorita hay una adicción no química, creo que mucho más compleja, y me atrevo a decirlo, que el consumo de las drogas. Hay una adicción no química, que es la adicción al Internet, a los juegos de azar, al teléfono celular, a la tableta, y que esto nos arrojó la complejidad de este año de pandemia, esa necesidad de estar pegados a una red social todo el día, ¿no? Entonces, sí hay condiciones muy complejas para trabajar en la información, Horacio. Creo que el tener la información, como tú dices, es poder, pero no se vale ya nada más que sea a nivel de especialistas o a nivel de personas que trabajamos en esto. Creo que ahorita es una obligación y una responsabilidad social el informarse adecuadamente de esta temática. Claro, desde luego. Increíble cómo mencionas, cómo se fusiona, ¿no? El tema de las sustancias con el lenguaje cibernético, con estas claves, ¿no? Son claves pues, como clave Morse, como va encriptada la información casi para nosotros que somos jóvenes, pero de una generación sigue un poco más arriba. Y es muy interesante esto que planteas y el reto que nos enfrenta, ¿no? Ya mencionabas un poco el tema de lo que es en casa, ¿no? Pero me gustaría que nos regalaras un poco la percepción de lo que toca en las escuelas, qué papel la escuela debe de desempeñar como un punto muy importante de lo que es una red comunitaria importante para el tema de la prevención, de factor de protección para nuestros chicos. Las escuelas en la modalidad ahora
virtual, regresando de pronto a unos híbridos extraños. ¿Qué papel, a qué se enfrenta la escuela con esto? Si nos puedes dar tu opinión. Claro que sí, Horacio, si me permites. Yo soy de la idea, de esa vieja escuela, de que la primera educación debe venir de casa. No sé en qué momento esta percepción se bifurcó y se responsabilizó a la escuela de ahí les van para que me los eduquen, me los enseñen a leer, a escribir, me los tengan ya bien educaditos y me los regresen. La entidad escolar debe de ser una educación secundaria y una formación paralela a la educación con valores y con principios que debe de venir desde casa. Así es. Anteriormente en algunas entrevistas mediáticas me preguntaban qué opinaba respecto a la pérdida de los valores. Y yo le respondía que yo no estoy de acuerdo en ese concepto. Los valores no se han perdido. Ahí están desvanecidos, pero no se pierden. No se la practican. Responsabilidad, ¿perdón? No se practican, pero ahí. Sí, eso es Los valores distinto. Sí, me decían, es que ya se perdieron. No, señor, permítame. La responsabilidad, la honestidad, la confianza, el respeto, ahí están. El que no tengamos las bases adecuadas desde casa para generar esta práctica y este aprendizaje de valores es otra cosa. La exigencia que desde el ámbito familiar se tiene hacia el ámbito escolar para que resalten estos valores, discúlpame, pero la escuela no debe ser responsable de esto. Debe de coadyuvar a esta formación y debe de ser un visor de lo que está ocurriendo para tener una comunicación asertiva con los padres y decir, a ver, estoy detectando esto. Porque es bien sabido, Horacio, y nos lo dice la literatura, que el principal factor de riesgo para este tipo de conductas disruptivas en lo que refiere al consumo de sustancias es un cambio brusco en algo en nuestra vida. Y pues todos hemos pasado por el cambio más fuerte que se vivió, ¿no? En la etapa de adolescencia, de niña a mujer, de niño a hombre, todo este cambio. Entonces sabemos que esta es la etapa más difícil y que muchos se comportan de cierta manera dentro de casa y de cierta manera en la escuela. Creo que el papel de la escuela dentro de la formación de valores, de educación y de principios de un preadolescente debe de ser de ayuda hacia el entorno familiar, pero no de responsabilidad como está sucediendo ahorita, de decir, pues ahí en la escuela quién sabe qué le enseñan, ¿no? O quién sabe qué le dicen. No, señor, quien debe de revisar no nada más la mochila, sino las emociones, las conductas, todo lo que está sucediendo en sus hijos, son los padres, no son los maestros. Ellos no son responsables, son corresponsables de guiar y de formar académicamente, pero la responsabilidad radica en los padres. Y creo que hay un confort, por no decirlo de otra manera, Horacio, en el entorno familiar, en los padres, de decir, pues que alguien más me los eduque. Y te pongo un ejemplo muy claro, al voltear y entregar el teléfono celular y decir, tenga, entreténgase tantito, ¿no? Entonces, creo que el papel de la escuela es muy importante, Horacio, pero debe de ser secundario a los pilares que debemos de traer desde una educación de casa. Sí, desde luego. Fíjate que yo siempre les digo, ¿no? De pronto el papel de los maestros, a todos mis amigos docentes, les mando besos, abrazos, apapachos, estrujos, que se sepan que su labor es maravillosa. Increíble. Ser docente, a ti, ser docente es una chamba inacabable y además con muchas bendiciones, también con mucho trabajo. Sí, riquísima, la verdad, la retroalimentación. Pero fíjate que es terrible porque de pronto, y lo digo con mucho respeto, y lo voy a decir de verdad con mucho respeto para todos mis chicos, porque amo profundamente a todos mis adolescentes y a todos los adolescentes del mundo, de pronto llegamos a la escuela y decimos, aquí dejo a mi diamante en bruto, entrégamelo pulido, ¿no? Ahí me lo pulen. Y eso es complicadísimo porque es lo que dices, ¿no? Es decir, la responsabilidad es mía, es en casa y es desde cómo amo a mi hijo, desde cómo se lo expreso, desde cómo le digo los valores, le expreso, se los ejemplifico, porque la palabra lleva, pero el ejemplo arrastra, y una serie de situaciones que siempre platico en los programas y en las charlas que tengo la oportunidad de pronto de compartir y en las terapias, que es
La palabra lleva, pero el ejemplo arrastra. Y uno tiene que amar, que educar en amor, con muchos límites, pero siempre con amor, cero violencia, una serie de condiciones. Claro, nosotros también, y lo digo, creo que, a ver si nos puedes compartir un poco de esto. Yo digo que si bien, pues no nos enseñaron de pronto muchas cosas, ¿no? No tuvimos la fortuna o la suerte de haber sido educados de una mejor forma, y lo digo de verdad con mucho respeto a nuestros padres, Sí, sí, pues, sí, cierto, claro. que pusieron y lo que pudieron, y ya está, somos el resultado. Y nosotros tenemos que hacernos hoy responsables. Pero desde el momento en el que pensamos en tener un hijo, desde el momento en el que pensamos en tener un hijo, o dos, o tres, o cinco, o los que sean, ¿qué, qué tengo que hacer para de verdad poder, ¿no?, hacerlo? O sea, ¿qué puedes comentar de esta preparación que debemos tener? Fíjate, Horacio, que estás tocando un tema bastante importante referente a que hace años no se tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Y esta información se pasaba generación tras generación. Y ahí se venían arrastrando, ¿no?, estas cadenas a nivel ancestral y de generaciones, porque pues así me educaron y yo lo hago, porque no se tenía, como tú bien dices, esa oportunidad o ese abanico de opciones. Claro. Pero hoy por hoy las tenemos, Horacio. Hoy por hoy tenemos a la apertura de una pantalla, de una computadora y de teclear la información, tenemos una ventana de oportunidades y tenemos la decisión de dónde obtener esa información para poder saber qué es lo que queremos hacer. Yo no sé si es conformismo, yo no sé si es falta de interés, no sé si es la ignorancia de no hacerlo, porque ahí está, Horacio, ahí está al alcance de la mano de cualquier persona ahorita con el avance de las herramientas tecnológicas y de información, el poder tener la capacidad y la habilidad de decidir cómo voy a educar, de qué manera tengo que hacerlo, qué le tengo que decir y qué no le tengo que decir. Me parece algo absurdo que a estas alturas del avance que se tiene en la tecnología y en la información con estas herramientas de comunicación, las aprovechemos para cosas como mandar un mensaje y decir, baja a comer, ¿no? En vez de buscar qué pasa si mi hijo se aísla, qué pasa si tengo esto, qué pasa si tengo aquello, y dirigirme a fuentes fidedignas de información para poder saber cómo actuar. Entonces, yo sí creo, Horacio, que hay una conformidad por parte de la sociedad en el tema para decir, porque no es porque ya no haya información, es porque nos conformamos con mencionar lo que se menciona. Yo tengo grupos de padres de familia en donde les pregunto, a ver, ¿usted sabe cómo es el cristal? Porque se habla a diario del cristal en su casa por el consumo que tienen sus hijos. No, doctora. ¿Se ha metido a internet a buscar? No. Y hacemos ese ejercicio dinámico, ¿no? Dentro de las sesiones de, a ver, póngale, ¡eh! Aquí sale, ¿cómo se hace? Y aquí está el video y aquí está esto. Si eso está al alcance de su mano, está al alcance de su hijo también. Claro. Entonces, creo que sí debemos de hacer un alto, una pausa como sociedad. Uno, para dejar de ser permisivos, Horacio, en ese sentido. Dos, para tomar las decisiones más adecuadas en el tema. Y tres, para salir del hoyo en el que estamos como sociedad en esta temática. Porque de otra forma, nos lo dicen las discusiones de los expertos, las tendencias no pintan nada bien, y menos con estas condiciones de oportunidades, ¿no?, que se van a tener más adelante de tomar las decisiones. Yo les pregunto a los padres cuando hago esta dinámica de la entrega del celular, le digo, ¿y si tuvieras aquí un pase de cocaína, también se lo dabas? No. ¿Y cómo sabes que no es lo mismo? Estás generando una dependencia. ¿Por qué no mejor te levantas y te pones a jugar con él, no? Desde luego. Esto que mencionas es, somos, digo yo, somos cómplices silenciosos, ¿no? Así es. No somos parte de la solución, seguimos siendo parte del problema, y esto es fundamental porque creo que la responsabilidad está en cada uno, ¿no? Todos tenemos que hacerlo con nuestros hijos, incluso con los respetos y las prudencias respecto a los hijos de los amigos y de los conocidos y de los amigos de nuestros hijos, pues sí tenemos la obligación de involucrarnos y de estar ahí, de estar presentes con mucha información y con mucho amor, porque de pronto esto que dices, ¿no? Somos capaces de mandar
de entrar para pedir comida, de entrar para bajar una película, pero no de entrar para saber cómo es la emocionalidad, qué es la ansiedad, qué es lo que están viviendo estos chicos hoy a través del encierro, porque hablamos también mucho del crecimiento del consumo de sustancias en este momento, pero no entendemos por qué, que es, hay un aumento en la tasa de suicidios, hay un aumento en el consumo de sustancias que se deben muchísimo al tema de ansiedad, de la falta de cohesión social, de esta salir, y de pronto entonces ahora otra vez todos salen y todo el mundo vuelve a creer que es normal sin haber entendido el aprendizaje que nos tiene que dejar esta experiencia, ¿no? En tu percepción, en tu idea, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja de aprendizaje? ¿Qué podemos hacer en casa y quizás como grupos de redes para poder mejorar las condiciones de nuestros adolescentes en el tema de su inteligencia emocional y de información? Mira, yo creo que como cualquier adversidad, Horacio, vamos a ponerlo metafóricamente, cualquier terremoto sacude todo, lo bueno y lo malo, pero quedan los cimientos, queda lo verdaderamente fuerte, queda esos pilares, llámese valores, llámese espiritualidad, llámese calidad humana, para poder de ahí retomar lo que realmente está sucediendo. Lo primero que yo invitaría a la sociedad y a las personas, a tu audiencia que nos está haciendo el favor de acompañarnos, sería hacer primero una pausa, tomar un respiro y generar una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el terremoto que entró a mi casa? Probablemente hubo pérdidas, probablemente hubo dolor, probablemente hubo presencia de nuevas enfermedades, probablemente hubo muchas situaciones que no conocíamos, que esto es lo que da una adversidad tan imprevista, que no estábamos preparados, porque no sabíamos qué se tenía que hacer frente a esto. Entonces, lo primero que yo invitaría a realizar es una reflexión de lo ocurrido. Ahora sí que como nos compartía Gloria Trevi en su canción, el recuento de los daños. Vamos a ver primero qué pasó. ¿Qué pasó aquí en mi casa, en mi entorno, en mi organización familiar? ¿Se me fueron los pilares? ¿Se me fueron las paredes, la construcción? ¿Se me destrozó mi familia? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué tan resilientes fuimos ante esto? Claro. Y posterior a esa evaluación, entonces sí buscar la opción para la recuperación de esta transición que estamos viviendo como sociedad, Horacio, como tú lo bien dices. Esto parecía un efecto resortera, ¿no? Porque nos metieron a todos y de repente, ¡pum! Y vámonos. Entonces, en ese salir, en esa transición de reincorporarnos a la sociedad, no supimos ni cómo. Y como en todo, lo mencioné al inicio, pues hay la polarización. Hay quien dice no pasa nada y hay quien tiene el temor de cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que yo conceptualizaría para poder avanzar y salir de esto sería reflexionar qué fue lo que ocurrió dentro de mi entorno. Y posterior a eso, pues levantar la mano en dónde necesito la ayuda. La puedo necesitar en el área física, en el área emocional, en el área espiritual, Horacio, que creo que es uno de los pilares que ahorita más tambaleo tenemos porque ni siquiera hemos volteado ahí más que para reclamos, ¿no? Entonces creo que sí valdría la pena generar primero esa reflexión para saber de dónde nos podemos apoyar para volver a reconstruir todo lo perdido. Sí, desde luego. Creo que un diagnóstico lo más cercano posible, lo más real posible de lo que sucedió en casa, con esa estructura que sigue siendo fundamental, es decir, la familia sigue siendo la estructura base, ¿no? Y no podemos perderlo de vista. No es una frase trillada, no es, ay, es que la familia es la célula. Es en verdad la estructura base, es fundamental poder tener un diagnóstico para poder acercarnos a los grupos, que hay muchísimos, y ahorita vamos a hablar de todo lo que implica, por ejemplo, centros como un punto que creo que es fundamental, pero quiero decir, hay muchos otros escenarios que tenemos que retomar y a los que tenemos que acercarnos para pedir ayuda, para poder ser resilientes y salir y reinventarnos y reestructurarnos. Y sé que son palabras que se han mencionado mucho en el tema de la pandemia y todo este rollo, pero la realidad es que creo que es muy importante poder reestructurar nuestra familia. Es un buen momento. Si de pronto creemos que no pasó nada,
no importa, habrá cosas que podamos reestructurar y que podamos cambiar. Entonces, pues, compártenos un poco, si, doctora, si me haces favor, Claro. una red, ¿cómo se estructura? ¿A dónde puede la gente, ahora que haga este diagnóstico, y si quieres decirnos un poquitín, cómo podrían empezar a tener el diagnóstico y después cómo pueden dirigirse a esta red y generar una red que sea de contención en todos los ámbitos, no solo en el tema de consumo de sustancias, sino del tema de a lo mejor de una dependencia que puede existir a los teléfonos celulares o de una situación de ansiedad o de depresión de nuestros chicos o de nosotros, en fin. Pues mira, Horacio, yo creo que lo principal sería, pues ahora sí que como lo hacemos en el ámbito laboral y social, llevar esas citas a la familia, así como hacemos cita con el trabajo a tal hora para vernos, como lo estamos haciendo ahorita, reunirnos, valdría la pena que algún integrante de la familia convocara a una reunión familiar. Yo creo que es algo bien importante porque no sabemos escucharnos, Horacio. Tú mencionabas ahorita cómo empezar ese diagnóstico, cómo saber cómo estamos, simplemente preguntando. Yo creo que existe ahorita dentro de la organización familiar y varias personas de las que nos pueden estar escuchando, no debemos de adivinar ni de suponer y tenemos ese falso hábito o costumbre de, no, pues él sabe que lo quiero, no, pues sabe que aquí estoy, pues sí, pero se lo has dicho, ¿no? Entonces yo iniciaría con eso, una reunión familiar para preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, porque nos podemos sorprender de que el que creemos que está fuerte y que está bien nos pueda decir, ¿saben qué? Yo ya no aguanto, estoy a punto de caer, o el que creemos que está débil puede ser el que diga, yo me siento bien, porque a mí me reconfortó esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomiendo sería establecer una reunión familiar para preguntarse cómo se siente cada uno de ellos. Posterior a eso, ahora sí que como contratito, escribirlo, ¿no? Mario necesita esto, Sofía no está durmiendo, Luis dice que se siente bien, o sea, en base a esto, ¿qué necesitamos individualmente? ¿Se necesita acercarnos a una institución profesional para buscar apoyo? ¿Se necesita nada más que la mamá esté presente ahí para poder apapachar y es todo? ¿O se necesita acudir a un especialista para que nos apoye con esta situación? Una vez determinado qué está pasando dentro de la familia, busquemos las opciones. Busquemos las opciones adecuadas, respaldadas científicamente. No es porque yo trabaje en esta institución, pero de verdad tú lo sabes, Horacio, Centros de Integración Juvenil tiene una base a nivel científica, a nivel de evidencia, a nivel de experiencia, pues que no lo digo yo, lo dice más de medio siglo de experiencia. Y a nivel humano, porque eso es un punto fundamental. O sea, yo creo que Centros ve, y sigue siendo un tema fundamental, que ven al ser humano. O sea, lo que es el centro fundamental, ¿no? Nuestros chicos siguen siendo el punto fundamental y nosotros como institución, como compañeros, pues nos solidarizamos entre nosotros, pero también digo nosotros porque yo soy parte, digo, perdón. Sí, pero, claro. Pero digo, pero eso, la parte humana, perdón, te interrumpí, es que me... No, es que tienes razón, Horacio. Yo creo que, si me permites, a título personal, puedo expresar que ese es el plus de Centros de Integración Juvenil. El plus de esa calidad de quienes dirigen la institución, desde la doctora Carmen Fernández Cáceres, nuestra directora general, desde su fundadora, la señora Kena Moreno, que como lo mencionamos en alguna ocasión, es un apostolado de vida esto, o sea, no es nada más un trabajo, no es nada más una empresa que se formó a lo largo de este medio siglo, o sea, realmente esa visión de saber que estamos tratando con vidas, con seres humanos que requieren un apapacho emocional para poder, exactamente, un apapacho en sus emociones para que descubran qué es lo que está pasando, creo que es una de las instituciones, como tú lo dijiste al inicio, no nada más a nivel nacional, sino internacionalmente reconocidas precisamente por eso, porque no dejamos de lado lo que siente el paciente y la familia.
trabajamos con lo que es la parte científica a nivel de lo que nos dice la ciencia en sus emociones, en su físico, en su salud mental, pero no dejamos de lado eso, ese apapacho de decir, a ver, ven, dime qué sientes, dime qué está pasando, cómo podemos mejorar, de qué manera podemos hacerlo. Y creo que esta es una responsabilidad que se tiene que hacer desde ese diagnóstico familiar, antes de acudir a ojos cerrados a decir, agárrenlo, internenlo y hagan esto y hagan aquello. A ver, espérame, primero pregúntale, siéntate con él, con ella, pregunta cómo se siente, qué está pasando. Entonces, yo creo que no nada más en el tema de las emociones, de las adicciones o de este desequilibrio a nivel de salud mental que se está viviendo, Horacio. Yo creo que ahorita todos como sociedad requerimos ese apapacho emocional, requerimos el que alguien con quien a veces puede ser que hasta dormimos a un lado, que nos pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ya después de eso, entonces sí busquemos a los especialistas. Claro. Pero si no sabemos ni siquiera lo que la persona siente, ¿cómo vamos a encontrar la solución? Y creo que como sociedad, lo dijiste hace ratito, tenemos una indolencia muy fuerte. Pasamos ante un evento y lo que preferimos es tomar la fotografía antes de dar la mano para levantarse, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de generar esa reflexión de lo que nos ocurrió como sociedad. Si me permites mi opinión, Horacio, esta pandemia fue el tocar fondo de una sociedad que estaba tan dañada a nivel de sus estructuras, a nivel de sus valores, a nivel de sus principios, de sus relaciones interpersonales. Tocamos fondo como sociedad. Y de aquí no tiene que salir más que situaciones positivas, porque ya para abajo ya no hay más. Ya es para arriba. Solo para arriba, es correcto. Oye, pues qué interesante, de verdad es un tema, yo siempre les digo y trato de explicarlo siempre con esa transversalidad, es decir, lo que afecta en una situación, en un ámbito de la vida, afecta en otro, lo que afecta a un miembro de la familia afecta al otro. No, es una interconexión importantísima que tenemos que ver y que habla del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. Nosotros igualito, es aquí, es allá, y eso no podemos dejar de entenderlo, de verlo. Es ciencia, ¿no? Yo siempre les digo, para que no nos hagamos bolas el engrudo, es que mucha gente me dice, no, pues yo no creo en el tema de la espiritualidad, está bien, o sea, yo te lo puedo explicar desde la física cuántica, que todos funcionamos exactamente igual, que de verdad lo que te han dicho de las energías, esto es ciencia pura, y te lo puedo comprobar, pero está bien, vamos a vivirlo, pero vamos a trabajar entonces en lo que tú crees que es en el cuerpo, pues entonces empecemos a cambiar hábitos, empecemos a conocernos, a darnos una observación, y eso te va a llevar después al otro, no corramos, pero creo que es muy importante, ¿no? Totalmente. Además vamos por ahí llegando a nuestros tiempos, pero tenemos tiempo todavía. Hablando de estas redes que yo decía, bueno, hablamos ya de centros, pero ¿qué otros entes o instituciones pueden formar parte de nuestra contención? No sé, centros deportivos, centros religiosos, grupos de autoayuda, en fin, no sé si... Sí, mira, Horacio, muchas veces se preguntan eso los familiares que se acercan a nosotros pidiendo esa opinión, ¿no? ¿De qué me recomiendan? Yo creo que voy a contradecirme un poquito en lo que voy a mencionar. Siempre digo, cualquier opción cuando se levante la mano y se tenga a la disposición va a ser buena para iniciar, pero no quiere decir que sea la más adecuada, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer ante esto? Pues tener la gama de oportunidades para saber en dónde, porque no todo funciona para todos, ni tampoco todas las situaciones pueden llegar a ser óptimas para la persona. En base a lo que determinemos que está teniendo el problema o el desequilibrio, creo que ahí se buscan las opciones. Hay redes de contención en muchos lados, a nivel privado, a nivel público, a nivel institucional, a nivel de centros de ayuda, muchísimo. Pero no podemos determinar cuál es el más adecuado para la persona cuando ni siquiera conocemos de eso. Yo los invito a que cualquier situación a la que se atrevan a acercarse, lo hagan de lleno y se informen de qué es.
Si va a ser un anexo, si va a ser un grupo cuarto y quinto, si va a ser AA, si va a ser CIJ, si va a ser CAPA, si va a ser Secretaría de Salud, si va a ser lo que sea, acérquense primero a informarse. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera sucede aquí? A ver, conocer las instalaciones, meterse de lleno para entonces sí ir y dejar y depositar la confianza de la atención. Claro. Porque ni somos varita mágica, Horacio, como para tocar a los pacientes y decir, aquí ya se acabó, ya está bien, ni tampoco somos guarderías para decir, déjemelo aquí y luego ya venga por él. Se tienen que involucrar, se tiene que involucrar la familia, Horacio, se tiene que involucrar la pareja, el entorno, los amigos incluso. Si realmente hay una importancia de salir de esa enfermedad, se tiene que buscar la mejor opción. Es como si yo quisiera comprarme una blusa, pues no voy a ir a la primera tienda con la que me tope y decir, bueno, pues esta, porque fue la que encontré. Pues no, voy y veo opciones y busco y comparo precios y determino el color y la tela y a ver cuál me da a mi necesidad mi mejor opción. Lo mismo sucede en las enfermedades, llámese físicas o mentales. Hay opciones. Busquen al mejor especialista, busquen lo que más convence, porque la relación interpersonal entre el profesional y el paciente es muy importante. Es muy importante hacer ese clic, como si fuera estar escogiendo tu amistad o tu pareja. Es importante generar el clic para poder decir, aquí voy a vaciar mis emociones. Entonces, redes de apoyo sí la hay, muchas, y hay que buscar. Centros de Integración Juvenil es una excelente opción para poder realizar toda esta valoración a nivel desde la prevención hasta tratamiento, rehabilitación y reinserción. ¿Pero existen muchas opciones? Sí, sí las hay. Mi recomendación sería, antes de tomar la decisión, asegúrense que sea la más adecuada para ustedes como familia. Así es. Y por favor, nada más compárteles precisamente cuáles son los 3 ámbitos que trabaja Centros de Integración. Sí, claro, Centros de Integración Juvenil es un equipo multidisciplinario, médicos, psicólogos, terapeutas familiares, trabajadores sociales, todos ellos especializados en el tema de las adicciones, que trabajamos desde la prevención, lo que es información, orientación a nivel universal o indicada, trabajamos la atención de las adicciones, ya el tratamiento propiamente dicho, que puede ser ambulatorio o puede ser semi-residencial o en internamiento. Trabajamos la reinserción social y laboral, no nada más reincorporarse, sino qué va a hacer con su vida más allá en el sentido social y laboral, y trabajamos precisamente la rehabilitación. Este es un tema bien importante, el nombre lo dice, rehabilitar, cambiar hábitos. Hacemos un acompañamiento de la persona y de la familia para poder encontrar una reestructura de sus hábitos, tanto personales como familiares. Por eso nuestros índices tan altos a nivel de egresos con mejoría comparados a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no nada más tratamos la enfermedad los 3 meses que marca a veces equivocadamente alguna literatura. No, tratamos al ser humano, tratamos a la familia, acompañamos en ese proceso de la rehabilitación, que puede ser meses o pueden ser años. Cada familia, cada persona es distinto, entonces lo que hace CIJ es buscar ese acompañamiento para que el paciente logre sus mejores hábitos de vida para que los alejen de esa enfermedad tan dañina que es la adicción. No, pues eso, por eso digo, pues, pues ahí está para todos los que nos ven, para los que no nos ven, que nos vean, que nos quienes por ven, favor, compartan el programa, es importantísimo que lo difundan para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando, que tenga tips, que tenga formas de allegarse la información. Esta es una de ellas, hay muchas más, pero como bien dices, doctora, si tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas a través de nuestras redes y de nuestros sistemas de cómputo y de internet y todo, pues una de ellas es buscar información veraz, busquen información en organizaciones reconocidas, en espacios educativos, ¿no? Que tengan, siempre les digo a los chicos, investígame en internet, pero no te me vayas a ni a Wikipedia ni a otra, busca un poco más profundo, busca páginas que sean educativas, que sean de universidades, que tengan soporte, que haya una literatura que soporte, que haya, no sé. Una fuente fidedigna, claro.
Entonces, todo esto es muy importante que lo hagamos y sobre todo, papás, informémonos de lo que son las emociones, de cómo funcionan, de conocer a nuestros hijos, de no tratar de hacerlos como nosotros queremos, de permitir que ellos sean, pero yo siempre les digo a los papás y sobre todo a mis chicos, les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran de su vida con una limitante básica y fundamental. Nada que te ponga en riesgo, ni que te haga daño, ni que le haga daño a otro, ni lo ponga en riesgo. Y si tienes duda, pues pregunta. Y ya con eso no hay problema. Así es que para eso está Centros. Si nos puedes regalar, doctora, teléfonos, datos de redes, ¿dónde pueden hacer? Hay WhatsApp, hay teléfono, hay... Si nos regalas. Sí, claro que sí. Mira, bueno, en mi caso estamos en el Centro Regional Durango, en Durango, acá en el norte, pero la presencia de centros de integración juvenil está a más de 120 unidades en el país. Entonces, existen nuestras redes de contacto. Hoy por hoy, con una de las grandes ventajas que nos dejó la pandemia, es estar presente en cualquier parte a través de medios telemáticos. Entonces tenemos esa gran oportunidad de atención ahorita que ya no necesita acudir de manera presencial, por manera obligatoria. Obviamente pueden seguirlo haciendo, pero tenemos esa oportunidad. Estamos en todo el país en 120 unidades. Estamos en las redes sociales, Centros de Integración Juvenil, en Facebook, en Twitter, CIJ-Adicciones. Estas son las redes a nivel nacional. También hay redes a nivel local, CIJ.Durango. Entonces también nos pueden buscar a través de YouTube, a través de Instagram, @Centros de Integración Juvenil. Aclarar nada más un dato bien importante, es centros con S, no somos un solo centro, somos muchos. Entonces es Centros de Integración Juvenil, porque a veces no nos encuentran porque es sin la S. Entonces aclararlo. Y también otro dato importante, si me permites, Horacio, para ir concluyendo. El nombre de Centros de Integración Juvenil muchas veces llega a ser confuso a la población y piensa que solamente atendemos jóvenes. Nuestra población objetivo son los jóvenes, porque es donde mayormente radica el factor de riesgo ante esta situación. Pero te puedo compartir que los pacientes más chicos que hemos atendido, por lo menos acá en Durango, es de 8 o 7 años de edad hasta 84, 86 que hemos tenido pacientes de esas edades. Entonces, no se vayan con esa idea de que solamente es a la juventud. Sí es nuestra población de manera prioritaria, pero atendemos a cualquier edad. Y ante la duda, pues pregúntenos, podemos estar ahí al pendiente. El teléfono de Centros de Integración Juvenil Durango, 618-813-0932. O bien en nuestros contactos personales de Twitter, el mío es @Cristel, con K y doble T, Cristel Márquez, también por ahí nos pueden localizar. Y pues es una amplia gama de atención que tenemos. Ahí búsquenos en Centros de Integración Juvenil, le va a aparecer todo lo que tenemos de atención para que pueda acercarse con nosotros y poder recibir la atención, como lo mencionó Horacio, no nada más profesional, sino con calidad humana. Créame que va a encontrar en todos y cada uno de nuestros personajes a nivel de atención una atención adecuada. Así es, exactamente. Y bueno, yo antes de que nos vayamos, quiero invitarlos porque se lanza el Concurso Nacional de Video 2021, TikTok por las Juventudes Saludables. Les voy a pasar los datos. Hay 2 categorías, de 12 a 17 y de 18 a 29 años. En la página de Bien Integra, aquí en Facebook, de nuestro programa, en la página de Horacio Guzmán Terapeuta, y entren en Centros de Integración y participen. Chicos, busquen su creatividad, ahí hay una oportunidad maravillosa. Si les gusta hacer mucho TikTok, pues órale, ahí está la oportunidad. Centro siempre a la vanguardia, buscando innovar y buscando dar espacios para que nuestros chicos se sientan creativos, poderosos, maravillosos, bellos como son, bellos y bellas todos y todas. Así es que por favor participen, involúcrense, ahí está el concurso, les voy a dejar la información para que nos busquen el concurso nacional de video 2021 TikTok por Juventudes. Premios muy interesantes, Horacio. 12,000, 8,000 y 5,000 a los primeros lugares. Entonces, digo, por divertirse y hacer algo que todo el mundo está haciendo ahorita, pues excelente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Cristel. Gracias por tu tiempo, gracias por tu calidez, por tu información, por tu conocimiento, por compartirlo. Y bueno, pues ya saben,
centros de integración juvenil. Es una verdadera opción para muchas situaciones. Atienden a la persona que tiene la problemática de manera directa, a la familia, al grupo, al entorno. Hacemos grupo lo que se tenga que hacer. Grupo de día, tenemos, en fin, todo. Así es que, por favor, no se olviden. Gracias, Bien Integra, gracias, HazTeleTV, gracias, Male, gracias, Kenneth, gracias, Fer, gracias, Arturo, gracias a todos por permitirnos ser parte de HazTeleTV WOW MX y gracias a Centros de Integración Juvenil. Un excelente. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Horacio. Saludos a toda tu audiencia con cariño. Gracias. Muy buenas tardes. wowmx.tv wowmx.tv